sublimaciones o sublimados de su proceso vital material, empíricamente comprobable y ligado a condiciones materiales. Y un minutico y termino. Con esto la moral, la religión, la metafísica y demás ideología y las formas de conciencia que les corresponden no conservan más la apariencia de autonomía, no son autónomos, no tienen historia, no tienen desarrollo, sino que los seres humanos que desarrollan su producción material y sus relaciones materiales modifican con esta realidad suya, también su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Yo creo que allí en esos párrafos me parece que ellos logran caracterizar el materialismo. ¿Sí? Dale. Muchas gracias, Fernán. Ahora le escuchamos a la compañera Verónica, que iba a hablar. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Pues digamos que hasta ahora estoy teniendo, digamos, como un breve pues, acercamiento a este texto de la pues, ideología alemana. Me ha servido, digamos, mucho de los comentarios de los compañeros, de las definiciones y conceptos pues, que se han abordado en estas dos sesiones. Y pues, digamos que estoy acá como atorada digamos, como en una definición, ¿no? Digamos, no he podido salir de ahí. No sé si alguno del profe, alguno de los compañeros me podrían ayudar, digamos, en lo referente digamos, a uno de estos párrafos, digamos, cuál sería como el origen, cuál sería como ese punto de partida de las ideas dominantes, pues, que se relacionan en esta división en cuanto, pues, al trabajo. Digamos que no he entendido mucho, pues, esta parte. No sé si alguno me pueda colaborar. Gracias. Gracias, compañera Verónica. Antes de darle la palabra a Juan Sebastián, muy brevemente yo quisiera referirme sobre algunos puntos de la intervención del profesor Hernán. Inicialmente me parece muy interesante con Marshall Berman pensar a ciertos autores que constituyen un movimiento dentro de la misma modernidad, porque me parece que el mérito de Berman es que concibe la modernidad no como un movimiento hegemónico burgués, sino como un movimiento bastante complejo, multifacético, que alberga en sus propias premisas el fundamento para una resistencia contra las expresiones hegemónicas de la misma modernidad. Entonces encontramos a voces particularmente lúcidas como Nietzsche, Marx, Rousseau, Baudelaire, entre muchos otros filósofos y autores de la literatura que a través de su producción van a criticar diversos aspectos del modo de producción burgués en su dimensión material, en el caso de Marx, y en el caso de otros autores en el plano de la cultura y el impacto de la modernidad en la constitución misma del sujeto. Y recordando cómo el profesor Hernán distinguía la sensibilidad sociológica de Rousseau de la preocupación de un Hobbes o de un Maquiavelo, me parece interesante notar que paralelamente a esa sensibilidad sociológica, que por ejemplo en el texto de La sociedad del desprecio de Axel Honneth, en el capítulo Las patologías sociales, pues se incluye a Rousseau como uno de estos pensadores que va a diagnosticar, como lo mencionaba el profesor Hernán, las patologías de la sociedad moderna, pero paralelamente a esa sensibilidad sociológica para diagnosticar las patologías que implica un juicio normativo, porque como Axel Honneth nos permite entender cuando en sociología o en filosofía social se habla de patologías, se está utilizando un término que resuena con la medicina en la medida en la que si se habla de patologías se alude a un cierto tipo de enfermedad en la sociedad que presupone un juicio normativo que nos permite pensar en una sociedad ideal. Siempre es el punto de referencia para diagnosticar una patología. Y paralelamente a esa capacidad de diagnosticar una patología, siempre hay una lucidez literaria enorme que acompaña estas voces disidentes frente a la modernidad hegemónica. Marx, como lo mencionaba el profesor Hernán, tiene una capacidad y una potencia literaria enorme, fruto de su gran erudición, porque leía los clásicos griegos, leía hasta en español a Cervantes, leía a los grandes autores de la literatura universal y tenía una capacidad que es característica de estos pensadores
contrahegemónicos de la modernidad. Rousseau también fue un gran escritor, Nietzsche, una de las mejores prosas en alemán, y desde luego los poetas Baudelaire, Rimbaud, todos estos poetas que reaccionan frente a la modernidad capitalista tienen esa particularidad de acompañar su profundidad con una capacidad de expresión enorme en el plano de la literatura. Y para finalizar esos pasajes que leyó el profesor Hernán de la ideología alemana, nos sitúan desde luego en el plano del método del materialismo histórico y es importante volver sobre esa relación entre la materialidad de la producción y la conciencia social, recordando pues que esa noción de ideología en el pensamiento de Marx va a alcanzar su expresión en el Capital bajo la forma del fetichismo de la mercancía y de las robinsonadas de la burguesía. La burguesía piensa, por ejemplo, que Robinson Crusoe en su isla ya va a producir con las características de las relaciones sociales de producción burguesas porque piensan en la Robinsonada burguesa, que Ricardo, ni siquiera se salva Ricardo de esas Robinsonadas, piensan los burgueses que esas propiedades del modo de producción son inherentes a la naturaleza de la constitución social e ideológicamente ocultan las verdaderas relaciones de producción, las antítesis que se ocultan dentro y se despliegan dentro de la mercancía porque obedece a su interés de clase y lo vemos en los modelos económicos actuales que desconocen las causas reales de las crisis, de la explotación y de la miseria y desigualdad material. Yo dejaría hasta ahí y le doy la palabra ahora a Sebastián. Vale, muchas gracias, Nicolás. Pues hay varios elementos muy interesantes y me parece muy importante que nos empecemos a acercar efectivamente a uno de los temas que nos convoca, que es la relación entre la materialidad de la producción y ese espacio pues enorme y heterogéneo que puede ser la ideología o que más bien pueden ser las ideas y esas ideas que también son respuestas a esos procesos de desarrollo de las formas de producir, ¿no? De la materialidad de la historia que hemos llamado. Y en ese sentido, pues, insistir nuevamente sobre la idea de Goethe, ¿no? Que es como, pues es nuevamente un humanista, fundamentalmente Goethe, y su Fausto también lo es. Entonces hay un elemento importante en el desarrollo de esa obra y es que toma más o menos 60 años en completarse. Entonces son 60 años tratando un poquito de responder a la pregunta de Verónica o de dar algunas luces en los que hay una pues intensa lucha de clases y es un periodo histórico en el que en términos materiales se va concentrando, se van concentrando los medios de producción, ¿no? Que es un poco el tema que aborda Marx en La miseria de la filosofía cuando critica a Proudhon eh, respecto de la importancia que tiene o del desarrollo que tiene la manufactura, la importancia que tiene más bien en la manufactura el desarrollo de la concentración de las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, Goethe va manifestando a través de Fausto, creo yo, un sentimiento que aflora en la sensibilidad de los humanistas a medida que la sociedad burguesa se va consolidando y que la burguesía se va encumbrando en el poder y va ganando influencia, ¿no? Entonces, primero, en la etapa del soñador que dice Marshall Berman que estaba recuperando Nicolás porque tiene imágenes impresionantes como aquella cuando Fausto se suicida y por alguna extraña razón no tiene efecto el veneno que se desliza por sus labios y él pervive y escucha las campanas de la iglesia, es decir, una sociedad todavía profundamente católica que le incomoda directamente. Aún así, esas campanas no se refieren a lo católico, sino que producen en él el efecto de recuperar su niñez y su memoria, ¿no? Entonces, Goethe tiene primero la actitud de los románticos en esa primera parte, me parece a mí, de algunos románticos, que no todos, de rechazar un poco el avance frenético, ese avance que arrasa con los mundos de lo tradicional de la burguesía, ¿no? Porque los románticos, o algunos de ellos, ciertamente buena parte de los alemanes, tienden a refugiarse más bien en lo
en lo local, ¿no? En lo comunitario, o sea, van a las mitologías en algunos casos teutónicas, se refugian también en la noche, por ejemplo, esa es una metáfora que me parece importante, como la noche de Novalis, por ejemplo, que romantiza precisamente todo ese espacio de la oscuridad en oposición directa a lo que puede ser el iluminismo ilustrado, la luz de la razón, ¿no? La ilustración. Entonces, en ese sentido, todas estas transformaciones materiales que son aceleradas, que son frenéticas. Marshall Berman también dice en algún apartado que la mercancía que ansía Fausto en algún punto es la velocidad y que en la modernidad el desarrollo se eleva a la categoría de una necesidad, ¿no? Las sociedades no pueden detenerse porque detenerse es morir, que es la imagen nuevamente que está en el Fausto de Filemón y Baucis, que son campesinos que todavía se resisten al proyecto fáustico a gran escala y son asesinados por Mefisto, que a la vez representa esa idea dialéctica de la contradicción y esa eh, condición de la sociedad burguesa de llevar en sí su propia negación. Pero yo creo que esa negación es mucho más compleja que, digamos, dos fuerzas en contienda simplemente, porque el desarrollo de la modernidad pues produce toda una serie de reacciones que estaba mencionando, enunciando Nicolás también, entre ellas la reacción de los románticos, que se puede conectar un poco con la primera etapa del Fausto, que es una reacción de atomismo y de separación de la realidad social, la reacción de los ilustrados, que es la segunda parte del Goethe desarrollista, que es un poco la creencia y el elogio de la posibilidad burguesa de transformar el mundo en positivo, que sería una continuidad un poco de la ilustración. Sabemos también que Goethe leía mucho el periódico Le Globe, que era el periódico en el que escribían los sansimonianos, que pues sabemos que tienen una fe en el desarrollo de la sociedad burguesa como una fuente de progreso más o menos equitativo para la humanidad, ¿no? Que es una idea que me parece que tiene que ver con una, como dije, una continuidad de la ilustración y en ese sentido Marx puede ser un continuador de ese humanismo más bien optimista, de ese humanismo. Puede que el marxismo sea uno de los últimos intentos de unir la ética y la razón en un proyecto de transformación del mundo a favor y esto es polémico nuevamente, de un utopismo en el sentido de Quevedo, ¿no? En el sentido de Quevedo que tradujo a Tomás Moro y escribió que la utopía no hay tal lugar, es decir, hay una proyección como en las empresas genuinamente fáusticas que dice Marshall Berman, porque hay unas empresas fáusticas y hay también unas eh, empresas pseudofáusticas, es decir, hay un interés en algunos casos de transformar el mundo de acuerdo a esta noción de desarrollo generalizado y hay otras empresas que pretenden transformarlo, pero dejan en la superficie estas ideas profundamente comprometidas con la ética. Entonces, volviendo a la idea de las reacciones al desarrollo material de la producción, pues efectivamente se producen muchas. Dentro del romanticismo hay distintas etapas, hay un romanticismo tardío del que provienen pues Lautréamont, Rimbaud, Baudelaire, que es un romanticismo más bien decadente que se llamó después decadentismo precisamente porque dejó de confiar o no confió nunca más bien en la capacidad burguesa de transformar el mundo en positivo, ¿no? Y empieza a dislocarse y empieza a reflejar lo que sería después la actitud de muchos de los movimientos de vanguardia del siglo XX, que es una actitud en algunos casos contraria también al desarrollo técnico, en algunos casos contraria a esas fuerzas infernales que han sido desatadas por el capitalismo, que pues es una metáfora que posiblemente venga de Goethe también, de ese Mefisto que es el espíritu que todo lo niega. Entonces, efectivamente, esa relación con la ideología es compleja
Y hay una metáfora que se encuentra en el Goethe que me parece muy interesante, que nos puede servir también para orientarnos, para abrir más perplejidades, para abrir más preguntas, que es la que tiene que ver con la última parte, cuando queda ciego Goethe, ¿no? Entonces aparecen cuatro mujeres fantasmales, una de ellas es la zozobra es la que deja ciego a Goethe. Entonces yo creo que eso tiene que ver con la condición de incertidumbre del desarrollo burgués, es decir, es un desarrollo que está constantemente reevolucionando, que está constantemente revolucionando los mundos de la vida, que está transformando hasta un punto en el que se pone en juego la existencia humana efectivamente, pero las formas de relacionarnos están transformadas a cada instante y lo que era vanguardista al siguiente momento queda obtuso, queda obsoleto, ¿no? Entonces hay una condición de incertidumbre muy marcada. Y respecto de la intervención también del profe Hernán, me parece bastante útil y esclarecedora volver a esos elementos de ese materialismo que producen nuevamente reacciones complejas. Por ahí enunciamos también los desarrollos de los humanistas del siglo XVI, que he estado profundizando en el tema y se me hace muy complicado porque hubo muchas respuestas dentro de ese humanismo que no fue en ningún caso un movimiento intelectual unificado como uno creería que correspondería a la base material de de un mercantilismo, sino que hubo todo tipo de respuestas y también de pronto la lucha de clases como concepto muy general nos ayuda a esclarecer lo que está pasando ahí. Los sectores nobiliarios respondieron de una forma muy contundente también, ¿no? La contrarreforma católica, por ejemplo, le puso un dique a esos procesos intelectuales, a pesar de que no era la clase dominante, digamos, pero sí se alió en muchos casos con los sectores burgueses y en otros casos los combatió. Entonces no fue fue una lucha de clases más bien compleja y heterogénea. Y bueno, quisiera preguntarle también al profe si nos da un espacio para de pronto comentar algo sobre las críticas de Perry Anderson a las tesis de Marshall Berman, que creo que también exacto, es un texto que deberíamos abordar porque da muchas luces respecto de la conexión entre, o de alguna interpretación o de algún relato que ciertamente describe un momento de la consolidación o varios momentos del desarrollo de la sociedad moderna. Excelente, Sebastián, muchas gracias. Yo brevemente quisiera resaltar una idea porque de nuevo son muchos elementos muy interesantes, pero cuando Sebastián habla del carácter utópico, no en el sentido del socialismo utópico, pero el carácter utópico en tanto que se quiere llegar a una sociedad cualitativamente distinta, una sociedad con un modo de producción comunista en Marx, me hace pensar, y es una pregunta que quiero formular, ¿hasta qué punto podemos considerar la noción de ciencia en Marx, tanto en el plano del método como en el plano de la realización de la sociedad comunista, como un concepto de ciencia impactado por el desarrollo de las ciencias naturales y, por tanto, en cierta medida cientificista? Porque la base del comunismo presupone que es mediante la técnica y mediante la ciencia, el desarrollo de las fuerzas productivas, la acumulación de medios de producción que se convierten en medios de subsistencia, que se va a garantizar una calidad de vida distinta. Ya no va a haber miseria material porque ese desarrollo de la ciencia y la técnica se va a utilizar en una sociedad que haya superado el antagonismo entre el capital y el trabajo, donde la naturaleza social del capital ya no se encuentre restringida por el control centralizado de los medios de producción y por la lucha de clases, sino que responda a las necesidades de las mayorías. Pero ¿hasta qué punto podemos hoy en día defender ese optimismo frente a la ciencia y la técnica? Nadie duda que la ciencia y la técnica jugarán un papel fundamental a la hora de constituir esa realidad material distinta a la que tenemos hoy en día, pero también no podemos desconocer que hay una dimensión de la técnica y de la ciencia en el plano del conocimiento, como también en el plano de su impacto en la subjetividad humana, que es bastante cuestionable desde la filosofía y de la literatura, y recordando ciertas voces elocuentes
que han criticado ese impacto que tiene la ciencia y la técnica en la constitución de la subjetividad humana, un empobrecimiento del mundo de la vida, me atrevería a decir, utilizando la expresión de Edmund Husserl del mundo de la vida. ¿Hasta qué punto se puede hoy en día tener ese optimismo frente a la ciencia y sus posibilidades de garantizar una mejor condición de vida? Yo creo que, por ejemplo, frente a la psiquiatría, yo exaltaría la filosofía frente a cierta descripción de la ciencia y de los fenómenos naturales, aunque esto suene muy polémico, yo reivindicaría la metafísica. Frente a muchos campos de la ciencia, yo encontraría respuestas más lúcidas y más profundas en la filosofía y la literatura. Y en ese sentido, yo me distanciaría un poco de ese optimismo tan característico del siglo XIX de las posibilidades de mejorar las condiciones de vida poniendo tanta confianza en la ciencia, en la tecnología. Pero dejaría hasta ahí y ahora le doy la palabra a Jeffer. Sí, gracias. A mí solamente me gustaría referirme básicamente a dos preguntas bastante puntuales para ver si el profe me las podría responder, en general cualquiera que estuviera dispuesto. La primera sería muy concreta y muy puntual porque no me queda como clara no me queda clara la conceptualización de la ideología, la pregunta por la ideología, porque en Marx, retomo el párrafo que leía el profe, eh, en el texto yo estaba buscando como una parte donde Marx literalmente me dijera como, vea, esto es la ideología, pero Marx habla de ideologías en plural, habla de ideologías como metafísica, como... Entonces, esa sería una primera pregunta, porque luego eh, con la intervención de Nicolás y lo que comentaba sobre el fetichismo en la mercancía, uno podría decir como la ideología en Marx se podría entender casi como un velo que no deja ver, digamos, la experiencia sensible presente o algo por el estilo, o que no deja, que es como un velo que no deja ver cómo las cosas son realmente. Pero esa sería mi pregunta, ¿qué es la ideología en Marx? Así puntualmente, porque a mi parecer, em, así se titula el libro, ¿no? Que no lo tituló Marx así, pero es una pregunta que a mí no me queda clara. La otra sería la distinción entre las posibles nociones de materialismo, porque por ejemplo Iván comentaba la noción de o bueno, la idea de que en Marx no, no, la idea del materialismo no es propiamente de Marx, sino que era algo que ya venía de los griegos, y yo creo que, al menos a mi parecer, es algo bastante problemático, pero yo soy bastante, un poco ingenuo en esto, pero sí me gustaría preguntarle al profe si podría, o en general a mis compañeros, hay una distinción se podría hacer una distinción clara entre el materialismo griego, digamos, de algún modo, porque Aristóteles recuerdo mucho que fue quien hizo quien ejemplificó, por ejemplo, a las personas que postularon el arjé, por ejemplo, el agua con Tales, como principio constitutivo del mundo, del universo. Aristóteles los clasificaba a ellos como los materialistas un poco. Entonces, pero no creo que se refiere que Marx retome esa idea de materialismo griego. O entonces, no sé, me gustaría preguntar por esa posible distinción. Y la otra sería la pregunta por la conciencia, pero ya sería bastante extenderme. Eso sería. Muchas gracias, Jeffer. Ahora le doy la palabra al profesor Hernán. Bien, Jeffer, sí, a mí me parece pues lástima que Verónica ha salido porque pues había una pregunta de ella que me parecía que valdría la pena pues aclarar. Yo no la entendía del todo, pero ella creo que ella preguntaba por la actividad subjetiva humana y por el trabajo, ¿no? Y bueno, me hubiera gustado que ella, digamos, también nos dijera, bueno, qué es lo que de todas maneras aquí no se está entendiendo o cuál es la dificultad.
Pero me parece que Jeffer, digamos, nos ha puesto de nuevo a ir al texto, a pensar y a clarificar tres nociones que son realmente muy importantes. Porque, bueno, partimos un poco ya comentando el texto, pero tal vez habría que haber aclarado de entrada ciertas cosas, ¿no? Una es la noción de ideología como tal. Otra es la noción de conciencia y otra es la noción, decías tú, de materialismo como tal, de materialismo. Bueno, yo empezaría por esta última, diciendo algunas cosas, Jeffer. Efectivamente, yo sí creo que hay, digamos, desde la filosofía, cuando arranca la filosofía con los griegos, sí hay una discusión a propósito del materialismo, ¿sí? De la materialidad, por lo menos, ¿sí? Bueno, digamos que ya en las propuestas cosmogónicas, cuando se trata de encontrar un principio material de explicación, como el fuego, el aire, la tierra, se reconoce que ya hay allí un principio de la filosofía, en tanto que se trata de explicar, digamos, la cosmogonía a partir de un elemento material, ¿sí? Y no de un elemento extramaterial o religioso, sino no de un mito, sino tratar de buscar procesos, tratar de explicar, por ejemplo, con el agua y con los procesos del agua, con qué es lo que está aconteciendo, y a partir de explicar las cosas a partir de un elemento material o sensible. Claro, también hay propuestas con el nous como fuerza, pero hay un intento de explicación más allá de lo mítico, ¿sí? En dar razones de las cosas. Ahí ya hay, por supuesto, aparece la idea de la materialidad. En los atomistas, se recuerda que la tesis doctoral de Marx es a propósito del atomismo y del materialismo de Demócrito, ¿no? Demócrito y Leucipo, ¿no? Que trataban de explicar a partir de los átomos, Demócrito y Epicuro, ¿sí? Y de a partir de una materialidad de átomos, cómo chocan, y pues a partir de ahí pensar que el mundo es átomos y vacíos, etcétera. También es una apuesta por la materialidad. Pero digamos que uno se puede ir viniendo ya a la crítica. Hay una crítica de Aristóteles, por ejemplo, a Platón, que presenta su teoría como un idealismo y un conocimiento de las ideas, y Aristóteles, pues por supuesto, le dice, mira, hay que partir de algo empírico, de algo sensible, etcétera. Ya ahí hay un materialismo. Y bueno, yo también por eso recogí un poco lo de Kant, ¿sí? Porque trata de mostrar un material, un elemento material sensible como base de la explicación del conocimiento humano. Aquí de qué materialismo se trata. Lo primero, la idea de materialismo es partir, como están diciendo, no partir de la tierra al cielo y no del cielo a la tierra, y partir de las condiciones concretas y materiales en las que los hombres viven, ¿sí? Y en la que las sociedades, cómo se establecen las sociedades reales. Por eso, cuando hay posturas él critica sí un utopismo, sí, aunque yo también pienso que de todas maneras cae en una utopía, un poco viendo a eso de Juan Sebastián, pero lo que él critica es que, bueno, por ejemplo, de estas utopías de Moro, o de los falasterios de Fourier, o este socialismo utópico que se dio en este momento, piensa digamos, sociedades que serían mejores, más justas, etcétera, pero no parten de las bases materiales, es decir, de cómo en realidad se va a llegar a eso. Entonces, pues pueden ser buenos ideales y sueños o quimeras, ¿sí? Pero él siempre está llamando a la materialidad. Partamos
del hombre concreto, partamos de las sociedades concretas que nosotros tenemos. Entonces, ahí hay un elemento material. Y también hay un elemento material en esto que decíamos sobre Feuerbach, porque Feuerbach ya constituye un materialismo, pero Feuerbach decimos que es un materialismo romo en la medida en que Feuerbach no entiende, ¿sí? O que hay un proceso, una actividad humana, ¿sí? Por el trabajo que transforma el mundo y que ese mundo transformado es el resultado de unos procesos históricos, es decir, Feuerbach no tiene en cuenta la dimensión histórica. Por ejemplo, cuando le dice a Feuerbach, me parece que así se puede ver mejor, a propósito del manzano, del manzano, le dice Feuerbach, lo que tú ves afuera cuando sales de tu casa, que es un manzano, eso no es la naturaleza, pero ese manzano te está contando toda una historia, y es que ese no es originario de allí, sino que fue traído por Marco Polo. Entonces, ahí está todo el proceso de la historia, o un proceso de la historia en lo que él está viendo. Entonces eso es transformación. Entonces cuando nosotros miramos los cerros, por ejemplo, tutelares bogotanos, ¿sí? Pues eso es producto de una gran transformación, porque muchos de los árboles allí no eran originarios. Entonces muestran una historia, muestran una economía. Entonces somos seres que transformamos nuestro entorno, ¿sí? Y esa es una actividad, esa es la actividad humana, ¿sí? Que no está viendo Feuerbach. Esa transformación de la naturaleza, esa humanización de la naturaleza, y al mismo tiempo en ese proceso pues no leemos, no sentimos, no vemos como vivieron los hombres primitivos y sintieron los hombres primitivos, sino que también tenemos un proceso que nosotros y nuestros cinco sentidos pues cuentan esa historia, ¿no? Entonces ese materialismo empieza a ser con ellos un materialismo histórico, que tiene que integrar esa dimensión de la historicidad para explicar eso. Y allí es, por supuesto, donde viene nuestro problema, nuestro asunto de qué es lo que los hombres piensan o desarrollan en su cabeza, qué es, cómo responden a esos procesos. Fíjate, todo lo que hemos hecho es a propósito con Marshall Berman, que nos has escuchado, Jeffer, es porque todo este proceso de la sociedad burguesa, de la sociedad capitalista, pues genera una serie de pensamientos, digamos, que denuncian lo que pasa, otros que miran hacia dónde va, etcétera, pero es mirar como las sociedades en su proceso histórico, en su proceso económico, qué tendencias pueden tener. Entonces hablamos del hombre calculador, de la razón instrumental, del nihilismo, etcétera, que es una intención de un poco conceptualizar en esa sociedad cómo se da la cultura, cómo se vive la vida, etcétera, ¿no? Pero entonces aquí Marx introduce la noción de ideología. Ya habíamos hablado de conciencia porque cuando hablamos en el texto anterior nosotros decíamos que el proletariado tome conciencia, y tomar conciencia es tomar conciencia de que está siendo explotado, de que está viviendo una vida de ignominia y de por qué está viviendo esa vida de ignominia, ¿no? Entonces cuando él dice que la crítica es justamente develar, develar esos procesos de dominación, es que se tome conciencia de en qué mundo vivimos. Entonces, tomar conciencia es tomar conciencia de cómo funciona, por ejemplo, el capitalismo y cómo funcionan estas sociedades complejas, ¿sí? Pero no a partir de puras ideas, puros sueños, que me gustaría que fuera así, sino de estudiarlas empíricamente y mostrar cómo es que funciona el capitalismo, cómo es que funcionan las relaciones comerciales, cómo es que es el trabajo, cómo es que se vive allí. Es decir, comprender, tomar conciencia de los procesos donde nosotros estamos, que no es un mundo es un mundo que tiene unas explicaciones, ¿sí? ¿Sí?
claro, es tratar de entender ese mundo es la conciencia, pero también está esto de la ideología, ¿no? Y claro, la ideología ahí aparece como un mundo invertido, ¿sí? ¿Sí? Un mundo invertido mmm, y aparece, digamos, al revés. Juega con esa idea de la cámara oscura, ¿no? ¿Sí? Y cómo el proceso, digamos, cuando nosotros vemos objetos, la retina invierte, eso nos han enseñado, pues que nosotros con el ojo invertimos la figura, etcétera. Entonces dice, también nosotros, por lo que estamos viviendo, ¿sí? Se hace una inversión, ¿sí? Se hace una inversión de la forma como vemos ese mundo y lo que vemos allí es un mundo también al revés. Vemos una ideología, vemos un mundo aparente, ¿sí? Entonces la ideología aparece, sí, como un mundo, como una representación aparente del mundo. Más adelante en la ideología, ellos nos van a explicar cómo la ideología dominante, pues es la representación de la clase dominante, ¿sí? Del mundo, que justifica, por supuesto, como su postura de clase justifica que el mundo es así, que tiene que haber pobres y ricos, que hay unos que nacieron, que el capital es el que produce el valor, que son, etcétera. Es la imagen que el mundo, que la clase dominante tiene y que se impone, ¿no? Que se va imponiendo y entonces desenmascarar esa imagen dominante, ¿sí? Es desenmascarar la ideología para decir, mire, lo que hay detrás de esa visión del mundo es una visión de clase, una visión interesada, una visión que lo que quiere es mantener un statu quo, ¿sí? Entonces la ideología aparece allí como justamente todos esos relatos que son idealizadores y justificadores de la sociedad que nosotros, de la sociedad tal como está, ¿sí? Entonces sería aquí lograr conciencia sería superar una imagen falsa del mundo, ¿sí? Esa, digamos, pienso yo, o hacia allá se orienta la reflexión de Marx Engels. Pero, claro, por supuesto, siempre hay una pregunta y es, bueno, ¿y cómo sabemos que esta nueva forma, como yo lo estoy viendo, no sea en sí misma una, 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 una imagen ideológica? Es decir, hasta qué punto uno podría decir, esta sí es una representación de cómo realmente son las cosas y no obedece también a una ideología, ¿no? No sé si te ha ayudado un poco a pensarlo, Jefferson, pero seguramente Nicolás y Juan Sebastián nos ayudan a aclarar mejor esto. No, sí, bastante, porque, por ejemplo, la conciencia la entiendo desde la noción de aletheia, ¿no? Como del desocultar, del develar, de traer a la luz algo como para ver claramente y, digamos, tomar conciencia de... No, en general todo me quedó bastante claro. Y ya, era eso, gracias. Bien, muchas gracias, profe Hernán. Frente a las preguntas que plantea el compañero Jeffer, ya el profesor Hernán las explicó muy bien. Yo solo quisiera agregar que frente a la primera pregunta de qué significado tiene o cómo entiende Marx la ideología, yo creo que hay un criterio normativo que le permite a Marx abordar la ideología y pese a las diferentes manifestaciones de la ideología en la religión, en el Estado, en lo jurídico o posteriormente en el capital, en la mercancía misma, el criterio es el mismo y el criterio yo diría que es un criterio humanista en tanto que Marx parte de las formas en las que se niega al hombre. ¿Cómo se niega al hombre desde la religión? Cuando Marx dice que la religión en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que la religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el estado de ánimo de un mundo sin corazón porque es el espíritu de un estado de cosas carentes de espíritu y remata diciendo la religión es el opio del pueblo. Cuando dice en ese mismo texto que el hombre busca en la religión un superhombre, pero termina encontrando un reflejo de sí mismo, él hace el llamado a que el hombre
porque la crítica a la religión es la premisa de todas las críticas, que el hombre ya no busque una realidad fantástica ni busque una imagen del superhombre ilusoria y quimérica, sino que construya, volviendo sobre su propia realidad, construya lo que es, construya su ser, teniendo los pies firmemente plantados sobre la tierra y no girando en torno de una idea quimérica e ilusoria del sentimiento religioso, sino teniendo a sí mismo como su propio sol. Es una reivindicación humanista. Cuando pasa a examinar la mercancía en el Capital y habla del fetichismo de la mercancía, la burguesía ideológicamente, porque le conviene de acuerdo a sus intereses de clase, oculta las relaciones sociales de producción, oculta la antítesis entre valor y valor de uso, las formas relativas del valor y sobre todo oculta la explotación bajo la forma de la plusvalía. Y eso lo encontramos, insisto, todavía en muchos modelos económicos actuales. Esa negación del hombre es el criterio con el cual Marx va a analizar la ideología como expresión de contradicciones concretas del modo de producción. Y respecto al materialismo, quisiera decir que yo no estaría de acuerdo en caracterizar a los presocráticos, como lo hacía el compañero Iván, como materialistas, porque es que hay varias diferencias entre, por ejemplo, la escuela de Mileto y los atomistas Demócrito y Leucipo, y aunque Demócrito tenía un atomismo, el atomismo de Demócrito difiere del atomismo de Epicuro en la concepción de la libertad versus el determinismo, como lo muestra Marx en su tesis de doctorado. Yo pienso que hay una preocupación por la pregunta filosófica que rescata Engels en Ludwig Feuerbach, El fin de la filosofía clásica alemana, que se representa bajo la pregunta de ¿qué es primero, la idea o la materia? ¿El espíritu o la naturaleza? Los idealistas piensan que primero es la idea, dice Engels, y los materialistas suponen que la idea es en realidad producto de la materialidad del cerebro. Pero yo pienso que, rescatando lo que decía el profesor Hernán, pienso que sí hay unos referentes, no tanto diría yo de los presocráticos, pero sí hay unos referentes en la filosofía moderna que tuvieron que tener un impacto en la idea que se hace Marx a partir de su crítica del materialismo de Feuerbach. Y yo creo que en la filosofía moderna, cuando se exalta la subjetividad a partir del cogito ergo sum de Descartes, pasando por el escepticismo de Hume, hasta llegar a la filosofía trascendental de Kant en la crítica de la razón pura, cuando Kant hace esa distinción entre noumeno, que es la cosa en sí misma incognoscible, y fenómeno, en tanto construcción de las facultades del sujeto cognoscente, el fenómeno se construye a partir de la sensibilidad y el entendimiento, y Kant muestra en su filosofía trascendental que la sensibilidad tiene unas condiciones trascendentales que son intuiciones puras bajo la forma del espacio y del tiempo. El espacio es la intuición pura externa y el tiempo es la intuición pura interna. Y en la analítica trascendental de la crítica de la razón pura va a mostrar que el entendimiento parte de unas condiciones trascendentales, que son unas condiciones a priori que hacen posible la facultad del entendimiento, que son las categorías. Entonces va a explicar cómo la sensibilidad capta intuiciones empíricas y el entendimiento las sintetiza. Y es un proceso simultáneo, no es que la sensibilidad primero capta y el entendimiento después sintetiza, sino que se da simultáneamente y a partir de la sensibilidad y el entendimiento se construye el fenómeno. Pues yo pienso que Marx parte indirectamente, quizá porque no menciona explícitamente a Kant, de esa relevancia del sujeto frente a la experiencia sensible, frente al entendimiento, frente al mundo, que no se tenía en los presocráticos. En los presocráticos no hay una exaltación de la subjetividad ni del sujeto cognoscente como tal, pero lo que hace Marx, como decía el profesor Hernán, es añadir la dimensión histórica. Kant se queda en las condiciones puras, trascendentales de la sensibilidad y el entendimiento, pero Marx va a añadir el proceso histórico de la constitución material de la vida real de esos sujetos. No es solo que el sujeto percibe el fenómeno y lo sintetiza a través del entendimiento, sino que para Marx el sujeto organizado en una sociedad con una división social del trabajo, unas formas de propiedad, una estructura de clases, produce materialmente los medios de subsistencia. Entonces hay una relación no solo contemplativa entre sujeto y objeto, sino una relación ya práctica y material del sujeto que consolida el objeto mediante el trabajo. Eso era lo que quería decir. Yo dejaría hasta ahí. No sé si hay alguien más. El profesor Hernán tiene la mano levantada y Sebastián. Entonces escuchamos a profesor Hernán y luego a Sebastián para finalizar. Sebastián, entonces, por favor.
Bueno, pues me parecen muy lúcidas las intervenciones del profe y de Nicolás. Efectivamente, la ideología tiene un carácter pernicioso en Marx, un carácter de ocultamiento y un carácter de refuerzo de las estructuras sociales de dominación, ¿no? Entonces, precisamente volviendo a esa idea de las Robinsonadas, que es clave ahí, tiene que ver con esas construcciones que privilegian aspectos superficiales de las dinámicas materiales, principalmente como la oferta y la demanda que habíamos mencionado en algún punto, por encima de la producción, ¿no? En el sentido materialista marxista, pues en efecto, todas las perversiones, digamos, del desarrollo social o los problemas y las dificultades del hombre moderno vienen dadas desde la arquitectura o desde el esqueleto de la producción. Ahí está la contradicción fundamental, es decir, no es ni la oferta, no es la demanda, no es la mano invisible que dice Adam Smith que va regulando el sistema a la que funciona, sino es la producción que en sí misma lleva el carácter de la explotación del hombre por el hombre. Eso por un lado. Por otro lado, también estaría de acuerdo con digamos, la continuidad también que ve Nicolás en el marxismo como un humanismo, porque efectivamente la característica central del humanismo que se va gestando en Italia principalmente es la de poner al ser humano en el centro del universo, ¿no? Efectivamente, a, en contra de la visión de Ptolomeo, ¿no? Y de la visión dantesca un poco y cristiana de aquello que tiene que ver con la preeminencia, sobre todo dantesca y cristiana de las fuerzas sobrenaturales por encima del hombre. Y respecto de la cuestión de la utopía, se me hace un poco más compleja. Estoy de acuerdo en que el marxismo es novedoso en el sentido de que agrega una posible llegada, una posible ruta de acción hacia esa sociedad imaginaria todavía que puede ser el comunismo, porque finalmente no se ha realizado. Entonces yo lo rescato como un utopista o creo que tiene esa dimensión a pesar de que él en ningún caso se manifiesta de esa manera. Aunque sí tuvo obviamente influencia de Goethe, que tuvo su época de utopista sansimoniano y su influencia de Moro, pero es en el sentido de pensar en una sociedad que no existe aún en el sentido etimológico de la utopía. No hay tal lugar, es decir, la sociedad comunista no se ha realizado parcialmente, de pronto en la Comuna de París, y de forma pues muy limitada. De pronto todavía, en este punto de pronto se está realizando en Siria, por ejemplo, con Rojava, insisto, aunque es una tendencia más anarquista. Curiosamente es un partido que se apartó un poquito del marxismo y es pues la comuna más grande casi de 5 millones de personas que existe en el mundo, pero es en ese sentido, es en la proyección de una sociedad ideal, ¿no? Es en la proyección de una sociedad más o menos equitativa, igualitaria, y la crítica me parece que de esa utopía que no se ha realizado de ningún modo es una crítica al intento de Marx, sino es una crítica en general al hombre moderno y en algún sentido al fracaso de nuestra civilización en su intención tantas veces repetida de crear un mundo más o menos igualitario y un mundo en el que en la diferencia se reconozca también la identidad de los hombres. Entonces, en ese sentido, considero que hay elementos sin duda de utopismo en el marxismo, que es continuidad de ese humanismo y ese humanismo casi siempre ha tenido esa característica de proyectar una sociedad igualitaria que no se ha realizado al menos en un sentido global. Entonces, tratando de agregar algo, aparte de las explicaciones contundentes y rigurosas, pues dejaría ahí esa inquietud. Excelente, Sebastián, muchas gracias. Le doy la palabra al profesor Hernán. Sí, sí, pues ya estamos ya sobre el tiempo, pero me ha parecido pues muy interesante. Por ejemplo, esto de los románticos y los ilustrados, ¿no? Eh, yo veo un antecedente ya de romanticismo, por ejemplo, en Rousseau,
pero que piensan un poco como la sociedad, es decir, como ante los problemas de esta sociedad volver hacia atrás, ¿no? Y yo creo que en Goethe hay un momento justamente de eso. Pero en Marx, digamos que las posibilidades están hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante un poco pienso yo también como de estos ilustrados, ¿no? Entonces que más bien ubican las posibilidades de la sociedad cuando se consigan ciertas premisas para poder alcanzar, digamos, una emancipación. Eso me parece interesante pensarlo. Y lo otro, lo que dijiste, Nicolás, a propósito del criterio normativo, que sí me parece que hay un criterio normativo ahí en Marx y es ese, ¿sí? El que tú mencionabas a propósito de un criterio dado por un humanismo y por la negación del hombre, ¿no? Por la negación, las formas de negación de esta sociedad. Pero entonces allá hay una idea normativa. Creo que Marx después eh, se va alejando un poco de eso, ¿no? Pero aquí nosotros todavía tenemos, incluso hay expresiones todavía en el joven Marx, pensando cuando, digamos, se da el traste con esta forma de producción, en que los seres humanos podían ser cazadores y escuchar música por la mañana y por la tarde no sé qué y tal. Sí, hay una idea, digamos, allí, pues humanista como criterio. No sé, Nicolás, yo propondría un cese nuestro por unas 3 semanas y volver con textos escritos, ¿sí? Así sea la reseña, por ejemplo, que podamos tener una buena reseña de la ideología alemana y otra del otro texto, pues que nos vaya quedando allí algo escrito para empezar a escribir esta primera parte que vamos a hacer sobre el materialismo histórico, que es la primera parte de la investigación. Entonces, y había cuenta de que pues ahorita que los exámenes, que la terminación del semestre, darnos unas 3 semanas, ¿sí? Y volver a reunirnos, pero ya volvernos a reunir, digamos, con algún material. Yo estoy haciendo las notas sobre la ideología alemana. A mí me gustaría hacer pues, algo como lo que hemos hecho acá, pero digamos con las notas, leer como una reseña de la parte de la ideología alemana que respondan al proyecto, por ejemplo. No sé si tú tomarías el texto de la introducción a la filosofía del derecho, ¿sí? Unas notas que la pudiéramos leer, algo que nos vaya allí quedando, y después sobre esas notas y lo que vayamos leyendo después, entonces decimos, bueno, entonces vamos a presentar el materialismo histórico, cómo lo desarrolla, y le hacemos ahí la pregunta, pues, ¿qué tenemos? Y sacamos un primer capítulo pensando ya en escribirlo, ¿sí? De que pudiéramos escribir un primer capítulo sobre el tema nuestro, ¿sí? ¿Sí? Cultura y base económica en modo de producción en el materialismo histórico de Marx. Sería, digamos, la primera parte. Entonces, para ir empezando a hacerlo, no sé qué les parece. Sí, señor profe, le doy la palabra a Sebastián. No, yo no había levantado la mano, pero sí estoy de acuerdo con aquello de ir avanzando en recoger las ideas y en escribirlas. Sí, estoy de acuerdo. Ah, sí, tenía la mano levantada, disculpen. Bien, profe, pues a mí personalmente me gusta mucho el espacio de reunirnos, de discusión, pero pues si habría que pensar, si a ustedes les parece cese, pues yo estaría bien con eso, pero pues a mí personalmente me gusta mucho pues este espacio porque nos permite compartir muchas ideas e ir perfeccionando la comprensión de los textos. Lo que yo quisiera plantear, profe, no sé qué tan factible es por la situación actual, pero había visto, Sebastián me compartió un afiche de una serie de eventos que la Universidad Nacional está haciendo con relación al paro. Entonces las temáticas son muy
aterrizadas a la coyuntura actual. Entonces no sé qué posibilidades habría de realizar un espacio, un evento, un panel de discusión sobre el paro, donde podamos aportar reflexiones sobre lo que está pasando actualmente en el país, como para no, porque es que a mí me parece que a veces en estas situaciones se entra en paro y parece que la academia se paraliza. Entonces, como para aportar también algo a esa discusión, me parecería interesante proponer desde Kairos un espacio Pues de unos mira, días de discusión sobre eso. allí hay unos profesores argentinos que pues nos han invitado a que digamos algo sobre lo que está ocurriendo. Yo estoy preparando allí unas notas para presentar allí, ¿sí? Más allá de como una reflexión filosófica a propósito de la democracia para decir, en última lo que quiero decir es que aquí se empiezan a decir que está en peligro la democracia justamente cuando la gente participa, ¿no? ¿Sí? Cuando la gente participa y cuando sale, es decir, o sea, porque tienen la idea de que hay la democracia sin pueblo, les gusta una democracia sin pueblo, ¿no? Una democracia. Bueno, de eso es que lo que yo voy a hablar. Pero podríamos hacer entonces, Nicolás, por ejemplo, si se quiere, el próximo jueves volvemos a eso, sí, o en otro momento, pero sí se puede hacer, me parece chévere que invitemos y creo yo que no debemos parar, justamente lo que creo es que no debemos parar como la reflexión, ¿sí? Porque nos desintegramos, entonces sí podía proponer algún encuentro y para conversar e invitar a las personas a eso, sí, me parece bien. Perfecto, profe. Ahora, Sebastián. Sí, no, estaría de acuerdo con lo que propone Nicolás también de darle en lo posible alguna continuidad, porque se pierde momentum, ¿no? Se pierde un poquito de entusiasmo y respecto de cara a la realidad social, pues también creo que es importante hacer la denuncia, es importante hacer visible al mundo. Aquello que está ocurriendo en términos de represión y en términos de violencia, aunque eso lo están haciendo desde muchos flancos, pero lo que me parece más importante es que propongamos puntos específicos para construir un pliego de peticiones, para construir un programa. A mí me parece interesantísimo lo que estamos haciendo acá, me gustan las ideas, ustedes lo han visto y comparten, digamos, mi interés, pero creo que podemos aterrizar precisamente ese marxismo construyendo un pliego, que es algo que es lo que le ha faltado a todo este movimiento, un pliego de reformas concretas que se, digamos, adapte a la situación del capitalismo en Colombia y que pueda sugerirse al movimiento popular que ya efectivamente se está empezando a agrupar en asambleas, es decir, esto está dando un salto cualitativo. Ya se ven en las calles bogotanas pues grupos más o menos organizados, cada vez organizando más la defensa de la protesta digamos que en brigadas y este tipo de manifestaciones que todavía, que apenas están en germen, pero va a llegar el momento en el que va a ser necesario dar un salto hacia adelante y pues bueno, las respuestas van a ser, están por verse todavía, pero lo que quiero rescatar es que sería bueno que pensáramos qué podemos hacer en términos de un programa y una reforma, más allá de la denuncia, porque la denuncia la hacen inclusive los periodistas, ¿no? Y está bien que la hagan, pero de pronto nosotros qué podemos aportar a la construcción de ese pliego o cómo podemos ayudar a ese movimiento que se está organizando. Y exacto, reintegrar la academia porque la academia pues ha estado aparte casi que de todos estos movimientos en buena medida y ha estado, el espacio popular se ha desenvuelto lejos de la academia en estos últimos años. Entonces, ¿cómo podríamos construir un pliego? ¿Qué podríamos sugerir para un pliego? Aparte de lo que ya está sugerido. Algo que permanezca, quiero decir.
No sé qué opinemos y es un tema grandísimo, pero sería bueno sí que le diéramos continuidad porque yo siento que es un momento de la lucha de clases que nos va a traer sorpresas y es un momento que no detiene, ¿no? No se detiene y anoche, por ejemplo, las protestas estuvieron fuertísimas por los lados de Kennedy, inclusive en Chapinero, ¿no? Aunque Chapinero pues es un sector que tiene muchos intelectuales y todo, pero en Kennedy, en Bosa, es decir, hay un pueblo que no está dispuesto a recular y pues nosotros podemos sugerir algo para ese pliego que sería la diferencia entre que esto pase en vano y que haya también de pronto alguna continuidad y algo que quede y que nos ayude a acumular fuerzas para asestar golpes más duros a este régimen que está ya empezando su decadencia, me parece a mí. No sé qué opinen, compañeros. Excelente propuesta, Sebastián. Yo pienso que realmente nos permite pensar en la función social de nuestro grupo de investigación, cómo todas estas reflexiones, lecturas, toda esta teoría puede aportar a la construcción de una acción política. Y me parece muy interesante lo que mencionaba Sebastián de las organizaciones en asambleas. Me parece que el sector académico, intelectual, tiene mucho que aportar en la consolidación de un pliego y me parecería que un espacio de ponencias, un panel donde cada ponencia, por ejemplo, reflexione sobre la historia de la violencia o el análisis económico, pero toda esa reflexión para al final proponer algún punto de ese pliego me parecería interesante. Por ejemplo, un ponente que presente algún punto de una reforma en la salud, pero con base en un análisis del capitalismo y el análisis de las dinámicas propias de nuestra realidad concreta, me parecería que sería un aporte muy interesante y podríamos contar con el apoyo de la universidad. Hace poco la vicerrectoría estaba organizando como un espacio de discusión desde los territorios, lo llamaban, y pensando en el interés que tiene la vicerrectoría, pues podríamos pensar en un apoyo de la universidad para acercarnos al movimiento estudiantil también y a todos los que quieran participar y comenzar a organizar en asambleas. Me parece que es fundamental eso. No sé qué opinen los demás. Hombre, de pronto sería bueno que hubiera como multidisciplinariedad en ese sentido, o sea, que hubiera expertos en lo posible que sean afines a lo que está pasando, que hay muchos que efectivamente puedan proponer medidas efectivas en cada uno de los términos, ¿no? En cada uno de los espacios que pues están exigiendo cambios. Por ejemplo, la reforma laboral, la reforma a la salud, efectivamente y todo lo que se pueda hacer en este momento para que haya un avance de un movimiento social pues que está creciendo, aunque parece, quizás se concrete pues en los términos institucionales nada más, pero sería un avance y un aporte a la materialidad y a la actualización de lo que es este espacio que ha estado pues sometido tanto tiempo. Entonces